Bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast donde ya sabéis que no somos nada buenos sacando números, pero lo vamos a intentar de nuevo. Desde el episodio 3 más o menos, que ya ha llovido desde entonces, sobre todo aquí en Galicia, porque en el resto de España creo que muy poco, donde os explicábamos un poco cómo ir haciendo cuentas para calcular la nueva cuota de autónomos e incluso nos hemos equivocado en alguna cifra pequeña, pues ahora vamos a volver con otro episodio de números. Y además, ahora ya nos pagan por hablar, así que no digan que no es que no lo hayamos intentado. ¿De qué vamos a hablar hoy, David? ¿Por qué venimos con los números? Si eso de que nos paguen esos números sí que nos salen, por ejemplo. Pues mira, Carlos, vamos a hablar de cuánto hay que facturar con cifras reales y aproximadas para que un negocio o un autónomo pueda mantenerse a flote. Además veremos variables, factores, todo lo que hay que tener en cuenta en cada caso. Es cierto que será una manera general, ¿no? Generalista, pero nos puede dar una idea de por dónde van los tiros, básicamente, porque hay muchas cosas que no se tienen en cuenta cuando nos lanzamos a esto de emprender, que es muy bonito, pero a veces hay que ponerse las gafas del cerca para hacer unos cuantos números. Es un aviso, no vamos a entrar en cómo quieres vivir, porque eso ya es algo muy personal, por lo tanto vamos un poco a la parte profesional y un poco ver lo que entra, lo que gasta ya es cosa tuya. Así que hoy solo vamos a dar unas cifras con el cuento de la vieja, básicamente. Sí, y bueno, y luego vendrán los que critican este tema del sector primario y tal. Obviamente no nos vamos a ir a esas grandes explotaciones y esos negocios que necesitan subvenciones para ser viables ya de por sí, porque si no ya sería una locura. Pero el que sí es un negocio viable es el de nuestro patrocinador, que no solo le va bien, sino que incluso está apoyando iniciativas como la nuestra, que es Rayola Networks, que ya sabéis que David ya manda ahí un gran beso Un a beso. Rayola desde el corazón, que ya sabéis que se dedica pues a todo este tema de hosting. Si tenéis páginas web, pues tenerlas ahí almacenadas o incluso, bueno, otro tipo de soluciones en los VPS. También podéis ahí comprar vuestros dominios. Creo que hay mucho en el tema web ahí para comprar. Sí, además, por ejemplo, estoy viendo que tiene hasta sistema de afiliados con pagos recurrentes, por si te interesa utilizarlos, puede ser una manera de ganarte un extra. Y si quieres aprender, por ejemplo, sobre, yo que sé, SEO o VPO, por ejemplo, tienen un blog que es una pasada y de hecho su CEO es un experto en VPO, o sea, ¿qué podemos decir de él? ¿Qué charla no ha dado sobre VPO, verdad? Sí, la única que no ha dado sobre VPO, sobre WPO, creo que es la que ha venido aquí a contar un poco su historia, que no le hemos dejado hablar nada de eso, pero Exacto. sí, Era el único requisito, que no dijera las siglas VPO en toda la charla. Pero bueno, dicho que amamos profundamente a Rayola, vamos a hacer números y vamos a poner varios supuestos, ¿vale? Para que puedas hacer unas cuentas reales de lo que cuesta ser autónomo, de cuánto puedes ganar y de cuánto deberías facturar. Sí, vamos a poner así unos tres supuestos diferentes, ¿no? Que es, por ejemplo, un autónomo que quiere intentar ganar pues unos 1.500 euros netos al mes. Luego ya vamos a dar el paso al que quiera ganar a lo mejor pues unos 3.000. Y también vamos a poner el supuesto de una empresa con 5 o 6 trabajadores en remoto, un poco que quiera ser viable para también un poco que se puedan ver cifras de lo que se necesitaría. Gracias por ¿no? La coletilla de que quiera ser viable, porque normalmente las empresas tienen ese objetivo, ¿no? Incluso hablaremos de aprovisionamientos, formación, cursos, cómo pensar de formas, digamos, simple en la jubilación o incluso imprevistos, que a veces no los tenemos en cuenta y es cuando vienen los problemas. Bueno, todo este tema de ser viable que comentas también viene porque venimos un poco de un ciclo donde el dinero estaba regalado y se invertía mucho y muchas empresas también al final pueden estar pues, 10, 20 años sin dar beneficios, pero creo que en el mundo normal esto no es tan Sí. habitual, ¿no? Y no sé si ha llegado ese dinero tampoco, ¿no? Porque ya se habla mucho de, y no quiero entrar en este tema porque creo que es otro tema totalmente diferente, pero el mundillo de startups que pagaban X millones por simplemente un PowerPoint, esto a las empresas de a pie, digamos, en las pymes de españolas medias, no suele pasar. Vamos, a mí no me han pagado eso por un PowerPoint en la vida. Ya. Y luego, bueno, recordar que eso, que van a ser aproximaciones un poco brutas, ya que cada negocio es un mundo, pero lo que sí que nos gustaría, pues, aportar una visión mucho más realista del mundo del emprendimiento y poder también que la gente que a lo mejor no está dentro o que no lo ha visto, que pueda
entender o plantearse cómo es posible que muchos negocios sean viables y el porqué también de los precios de muchas cosas que a veces pues tiende a no valorarse, pues yo qué sé, el servicio de X empresa o a decir es muy caro, pero cuando estimas costes la cosa cambia un poquillo. Exacto. Y en cuanto a gastos y demás, sobre todo de cara a vivir, a lo que necesitamos para vivir nosotros, como hay muchas variables en esto, ya solo sea por la localización, por ejemplo, pues como hemos dicho antes, eso lo obviaremos de momento. En las descripciones os dejaremos las cifras para que podáis verlas, porque sabemos que quizá en audio puede sonar todo demasiado, pues tendremos unos esquemitas bien estructurados para que lo que podáis ver todo bien. Y nada, ya adelantamos además que en ningún caso queremos desincentivar a nadie, que nosotros vemos el lado negro de emprender siempre, pero seguimos emprendiendo, así que es lo que hay y es lo que recomendamos. Solo lo que queremos, como siempre, es aportar realismo, ¿vale? Y también mucha empatía para los autónomos, los empresarios que quieren cobrar, perdón, decentemente para al menos poder sobrevivir, ¿no? Son las dos caras de la balanza que siempre intentamos enseñar. Y Carlos, hemos introducido esto, así que vamos con el primer caso. Sí, vamos con el primer caso. Si queréis verlo, como decía David, un poco escrito en las descripciones, pues podéis prepararos una tila. Y vamos con lo que hemos titulado el autónomo mínimo viable. Lo hemos inventado así porque al final 1.500 euros al mes es una cifra que, bueno, es relativamente decente y vamos a plantear un poco el caso de un freelance que puede trabajar desde casa o desde un coworking que sería, yo creo que una de las profesiones que menos dinero necesita facturar para conseguir esos 1.500 euros netos, porque luego ya si te vas a local y todo esto, pues serían más. Y un poco los gastos mínimos, el ordenador ya no lo vamos ni a contar, porque normalmente pues la gente lo trae de serie ya antes de empezar a pagar la cuota, porque si lo contamos ya el primer año ya vamos a pérdida seguro. Luego estamos Exacto. en la cuota de autónomos, que si eres nuevo autónomo va a ser menos, pero vamos a ponerlos en la de los 299 euros, que es un poco la que toca ahora mismo, pero bueno, si acabas de empezar serían 80 durante un tiempo. Yo no sé, esto ha ido cambiando un poquillo. Ahora creo que son 80 el primer año, si mal no recuerdo, y luego pues va subiendo progresivamente según también los años que tengas y no te sube hasta el 100% hasta pasados unos cuantos meses. No te líes, Carlos, que esto estará desactualizado pasado mañana, así que lo Sí. miren, por favor. Sí, pues bueno, pues sería la cuota, luego sería el gestor, que suele andar en los 50 euros de media. Vamos a obviar también el IVA, porque el IVA, como sabéis, pues cuando lo cobras y cuando lo gastas al final se amortiza uno con otro. Y luego internet y el móvil, que podrían rondar los 40 euros. Y hemos fijado una cifra ahí de herramientas online, que seguro que alguna habrá que pagar de unos 100 euros al mes, apuntando a lo bajo, porque si eres SEO ahora mismo están caras de caray, por ejemplo. Y esto nos da un resultado, pues eso, de unos 489 euros al mes, que serían unos 5.868 euros al año. Y luego tenemos los gastos anuales, por ejemplo, la cuota de empresa que te lleva la protección de datos, que son unos 100 euros al año, una membresía que te apetezca formar parte, una membresía de formación o un coworking online como Sin Oficina, por ejemplo, que podrían ser unos 179 euros al año. Libros, si te gusta leer y si pagas por ello, son unos 100 euros al año. Formación, que normalmente es bueno, siempre aconsejamos seguir formándonos, ¿no? Y siempre que algún que otro curso. Hemos puesto 500 euros al año, me parece poco, pero por poner un ejemplo, por poner ese autónomo mínimo viable, ¿de acuerdo? Entonces, al final sería el total aproximadamente unos 879 euros al año. Sí, que con la cifra anterior estaríamos en los 6.700 euros, más o menos, que si hacemos cuentas rápidas, ¿no? Pues esos 1.500 que queríamos ganar por 12, que son unos 18.000, y sumamos esto y nos da unos 24.700, más o menos. Luego ya, si nos ponemos exquisitos, pues podríamos restar un poco el tramo del IRPF que saldría a pagar más o menos en esas cifras, que serían unos 3.700 euros, y quedarían al final unos 1.200 euros. Es decir, realmente estás en los 1.500, pero no hemos llegado con esas cifras. Es decir, con casi 25.000 euros no hemos llegado a los 1.500 euros netos.
Pues nada, este es ese suelo que tenemos que tener en mente, ¿no? Pero también hay un poco de debate aquí, porque, por ejemplo, en muchas comunidades hay un mínimo exento de IRPF que hace que se rebaje un poco esa factura fiscal, ¿no? Pero tampoco mucho, eso es evidente. Por eso no entramos en detalles y hablamos de casos un poco generales. Y además aquí vamos a contextualizar, porque para ganar 1.190 euros, como decía Carlos, tienes que facturar unos 2.062 euros al mes. Y si quieres tener vacaciones, vamos a hacer otra cuenta más chula aún, porque hemos dicho que curramos 12 meses al mes, pero esto no siempre es tan viable. Sí, sí, si quieres tener vacaciones, pues claro, tendrías que añadir ese mes que no vas a trabajar, que serían unos 2.250 euros al mes que tendrías que intentar facturar, y ya si lo extrapolamos a horas con los días laborables, que al final es un Un poco... mes de vacaciones, Carlos, estás loco, tío. Bueno, el autónomo mínimo viable debería ser así. El problema es que a lo mejor muchos no somos viables y no tenemos vacaciones, ¿no? Pero Cierto, bueno. cierto, cierto. El tema es que en esos 230 días laborables, que vas a trabajar unas 8 horas, contando que vas a dedicar 2 horas a lo mejor de gestión de esa jornada y 6 horas a trabajar, pues te da un mínimo a facturar más o menos entre 18 20 euros la hora. Es decir, eso es el mínimo para sostenerte, facturar entre 18 y 20 euros la hora. Luego ya, pues yo siempre creo que la cifra recomendable son los 35, pero ya es un poco para intentar ganar eso que hablamos, ¿no? Ese es 1.500, porque al final hay muchas cosas que quitar y es eso. No vamos a entrar ahí minuciosamente en detalles, pero así también sirve para hacerse la idea. Si estás cobrando mucho menos de eso, realmente es muy difícil. O tienes que dedicar 12, 14 horas a trabajar, que al final eso sí que no es un autónomo mínimo viable, yo creo. No, no, pensad además que es eso, estamos hablando del mínimo y aquí estamos obviando muchísimas cosas, porque Sí. imaginaos que tienes que conseguir clientes, por ejemplo, pues tienes que dedicar ciertas horas al día a tu propia promoción, por ejemplo, el tema de las bajas, si necesitas cogerte unos días libres, que no vas a trabajar todos los días, eh, aunque no sean vacaciones, ¿no? Por ejemplo, también el tema de las 8 horas, que está muy bien, pero no haces full focus las 8 horas, no son efectivas las 8 horas. Son muchos factores que, como decimos, pues es una primera aproximación a tener en cuenta. También debemos considerar que si quieres ingresar el doble, pon unos 2.400 euros, el IRPF va a aumentar todavía más, porque no te llegarían con una factura con facturar, perdón, 36 euros la hora, sino que incluso necesitarías algo más, ¿vale? Visto un poco esta situación en general, podemos hablar de inconvenientes y ventajas. Inconvenientes es vivir en España. ¿Qué más nos puedes contar, Carlos? Bueno, los inconvenientes un poco de esta situación del AMV es que realmente tiene muy poco margen para invertir. Creo que es una de las principales así cosas, sobre todo si hablamos de estos márgenes tan bajos. Está solo ante el peligro porque, vamos, cuando pasa algo eres el que apaga los fuegos, sobre todo si enfermas o te pasa algo y hay urgencias, lo vas a pasar mal. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que cuando empiezas a pagar la cuota es como que enfermas menos. Es Y magia. luego, sí, y luego que lo que tú decías antes, ¿no? Al final hay que conseguir clientes y hay que crecer. Y para crecer hay que forzar marchas. Quizás esas 6 horas que estás trabajando y 2 que estás trabajando también para conseguir clientes, hay que añadir otras 2 para el mañana. Para a lo mejor para lo que es la formación o para ganar dinero suficiente como para dar cubierto un empleado y pasar, porque claro, con este dinero pues no te llega para contratar todavía o puedes incluso intentar buscar un extra para empezar a trabajar ya con tus primeros colaboradores también. Mm. Piensa además que estás cubriendo poca base de cotización por si algún día soñaras en jubilarte o si llegas o si tienes una baja, como decíamos anteriormente. Es cierto que, por ejemplo, para bajas hay seguros de bajas para autónomos que te remuneran una cifra X cada día si te pasa algo. Quizás una buena solución. Sí. Sí, puedo comentar incluso precios porque lo he estado mirando, rondan entre los 240 y 400 y pico de euros al año y te pueden remunerar a lo mejor entre unos 30, 50 euros al día, que al final, bueno, para una persona que tiene familia o responsabilidades o una hipoteca, pues al final si tiene una baja eso le va a remunerar muchísimo más de lo que va a cobrar pagando la cuota seguramente.
La verdad es que sí. Y además, bueno, además también es un lío el tema del papeleo y demás, pero bueno, y por la parte de jubilación puedes empezar a plantearte un fondo de pensiones o indexarte en algún fondo o alguna cartera indexada como, no sé, Investor, Indexa Capital o hay un montón de soluciones actualmente. Sí, y luego hemos visto un poco la parte más complicada, pero también hay ventajas de este autónomo mínimo viable. Y la principal es que eres libre de gestionar un poco tu trabajo como quieras. No tienes a nadie en el equipo, entonces, bueno, no tienes a nadie que te ayude, pero tampoco tienes a nadie que te dé problemas. Entonces, esa es una gran ventaja. Y tampoco no tienes que rendir cuentas a nadie, porque es eso. No hay un equipo, no hay nada, no tienes que organizarte. Si eres un caos de persona, no pasa nada, porque puedes trabajar en equipo perfectamente, porque no lo tienes. Exacto. También si tienes, no sé, un mes malo, pues no pasa nada. Por ejemplo, si coges una baja, puedes perder clientes, pero no tienes por qué perder mucho curro a medio, corto o medio plazo. Si se alarga, es evidente que sí, pero como decía Carlos, en este sentido tienes más flexibilidad, básicamente. Sí, además nadie depende de ti, ¿no? Que es un poco el principal problema de que tú te caes y si eres el que capta clientes, pues a lo mejor tu empleado no tienen que currar y ahí ya empiezan a venir los problemas. Y luego eso, vamos a ir un poco dejando esta figura del autónomo mínimo viable y recordar eso, que lo que ha dicho David, que esto es muy mínimo, que habrá seguro más herramientas y más gastos, entonces estas cifras seguramente habría que mejorarlas un poco para eso, sobre todo no solo para ir trabajando ahora, sino para también para seguir trabajando mañana, que es el tema de que lo comentaba Álvaro Fontela en su entrevista, ¿no? Decía, el autónomo trabaja para hoy y para mañana, entonces ahí es un poco donde está ese esfuerzo extra, porque el que solo trabaja para hoy, al final, pues su negocio es como que se va muriendo muchas veces, que es un poco también un problema que veo en muchos negocios en general. Pues ahora vamos a ascender a este AMV, este autónomo mínimo viable, a un autónomo con local que quiere ganar netos unos 3.000 euros al mes. ¿Eh? Tenemos una mejor perspectiva. Para añadir un poco más a la ecuación, vamos a hablar de un autónomo que quiera facturar eso, los 3.000 euros y además el local, ¿vale? Para tener en cuenta todas las casuísticas y vamos a añadir un solo empleado a la ecuación, ¿vale? Hemos aumentado un poquito, un peldañito. Vamos a empezar por los gastos mensuales, Carlos. Sí, antes teníamos unos gastos mensuales de unos 4.000 euros al año y tendríamos que sumar un poco ese precio del empleado y del local. Y además, seguramente, el crédito de la reforma o lo que sea. Lo que pasa es que, bueno, ya el crédito casi es mejor quitarlo porque si hablamos de los 60.000 euros de la reforma ya nos venimos abajo y ya desincentivamos. Entonces, bueno, el local muy mínimo viable, porque esto sería en un pueblo, ya no en una gran ciudad, seguramente unos 500 euros al mes mínimo, que serían unos 6.000 euros al año. Y luego está el empleado. Sí, por ejemplo, un trabajador con contrato indefinido y un sueldo bruto de 18.000 euros al año vería como en la nómina se le deducirían 1.143 euros de la seguridad social a cargo del trabajador y 1.888 euros en concepto de retenciones, con lo que su sueldo neto sería de 1.274 euros netos cada mes. El coste del trabajador sería de 18.000 euros más 30% aproximadamente de la seguridad social que paga la empresa. Por lo tanto, estamos hablando en unos 23.400 euros. Bueno, pues está bien, porque el resultado de esto nos da unos 33.400 euros al año, que entre 12 serían unos 2.783 euros sin IVA, y el autónomo aún no ha ganado nada. Es decir, has facturado 33.400 euros al año y solo tienes tus gastos mínimos cubiertos, que no hemos añadido prácticamente nada. Que seguramente haya herramientas, haya un montón de cosas, ¿no? O la comida. Entonces, entonces, si le añadimos esos 3.000 euros que quiere intentar ganar, pues ya estamos en los 5.800 euros al mes de facturación, a los que luego se les va a quitar el IRPF. Y luego eso, mínimo, mínimo, minimísimo, hay que añadir pues a lo mejor unos 500 euros al mes para gasto, ¿no? Y lo extrapolamos en eso, en 6.283 euros, que habría que facturar
para intentar que ese negocio también sea viable y ganes un poco decentemente. Y que no te coja la baja el empleado, claro. Exacto, eso es otro riesgo. Y más inconvenientes. A ver, por ejemplo, tienes más responsabilidades. Si no trabajas, pues depende todo del empleado, básicamente, y que no coja la baja, como decía Carlos, porque si además, si coge la baja, según el sector, pues tendrás que buscar reemplazo, hacerte cargo de todo, etcétera, etcétera. Sí, y luego está esto. La, la, la ventaja del autónomo mínimo viable se vuelve contra ti porque ahora, aunque tú no ganes dinero, necesitas ingresar como mínimo ese dinero pues para pagar todos los gastos y para mantener esto a flote. Y hay que tener en cuenta que esto es muy importante. Estábamos hablando de unos 6.200 y pico de euros al mes de facturación, que esto es el beneficio sobre el producto, porque a lo mejor, pues, la mayoría de gente, pues, que vende producto o lo que sea, pues, a lo mejor tiene un margen de beneficio de un 30%. Es decir, estamos hablando de facturar 3 veces más, de facturar 18.000 euros al mes, 18.000 euros al mes para lograr cubrir un poco ese dinero, que Pero es bueno, un dineral visto así, sí, ¿eh? sí, 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 pero vamos a dejar los inconvenientes, vamos a ver unas cuantas ventajas, si es que tienen, porque si tomas buenas decisiones, empiezas a tener potencial para crecer. Hombre, ya tienes un empleado, ya tienes un local, puedes escalar. Y además, eso, tienes la mano de obra que te echará una mano, puedes empezar a delegar y ocuparte en precisamente hacer crecer tu negocio. Sí, estás en una buena posición para lo que tú dices, ¿no? Si eres bueno delegando y logras que ese empleado también te funcione bien, pues puedes empezar a dedicarte de forma activa en crecer, en coger un segundo, en coger tercero, en abrir otro local, si la cosa va bien, mejorar precios con los proveedores, todo este tipo de cosas que muchas veces pues no hay tiempo para ir haciendo. Y si no eres bueno delegando, puedes escuchar uno de nuestros primeros episodios que hablábamos con Jordi sobre delegar precisamente. Así que Sí, sí, también está ahí. Pues bueno, ya habéis visto que, que hay que facturar, hay que traer viruta al bolsillo, si no, no va el local con el empleado. Y esa es una realidad. Y luego vamos a pasar un poco a esta empresa con 5 o 6 trabajadores en remoto. Porque si no, ya las cifras es que hemos empezado a ver cifras y nos hemos empezado a marear y hemos dicho mejor en remoto y un jefe sin socios, por ejemplo, una SLU, y que no quiera ganar tampoco muchísimo, porque al final, bueno, ya en estos niveles al final es lo de menos, ya lo que gane el jefe también. oye, yo pensaba que hablando de empresarios íbamos a empezar a hablar de Juan Roche, Amancio Ortega, pero está rebajando esto mucho, ¿eh? O sea, yo pensaba que todos los empresarios eran aquí el diablo capitalista. Ya, pero el problema es que si te pones a mirar cifras, menos del 1% son grandes empresas en España y Qué a lo sorpresa. mejor, no sé, en torno a un 50 y algo creo que eran de una sola persona. Entonces, al final estamos hablando del grosso del mundo. Es Ujú. un poco, pongámosle eso, que quiere ganar a lo mejor unos 2.400 euros al mes, que al final acabará siendo menos por todo este tema que comentamos del IRPF. Y ahora vamos con un poco la panacea, la que te va a hacer millonario, esa empresa de 5 o 6 trabajadores, con la que David ya está cerca de comprarse un Lambo. Estoy montado en el dólar, pero antes de empezar me gustaría hacer una aclaración porque me ha venido ahora, y es que estamos hablando de estos mínimos, 2.400 montando una empresa, los 1.500 de autónomo y demás, pero realmente no montamos a una empresa o somos autónomos para ganar esto, porque es que es muy mínimo y depende, con estas cifras en una gran ciudad, viviendo solo, por ejemplo, es que no puedes, no puedes. Y ser autónomo, ser emprendedor, asumes unos riesgos que deberían pagarse de algún modo y debería compensarse. Si, por ejemplo, tú estás en una empresa y te ascienden, coges más responsabilidades, el sueldo también es mayor. Aquí un poco vas igual, si escoges esta vida es para todo el pack, para esa posibilidad de ganar más al final. Y es evidente que tienes que luchar por esto y es para tenerlo en cuenta. Sí, pero yo diría que no todo el mundo tampoco se hace emprendedor para ganar mucho más. Mucha gente sí, entiendo que la mayoría, pero yo me he cruzado con muchísimos emprendedores que al final, pues eso, se hacen pues autónomos o empresarios porque es su forma de vida o porque es la manera de compatibilizar eso con su día a día también, que hay muchísima gente que necesita esa flexibilidad que a lo mejor un trabajo por cuenta ajena no le da, no lo sé.
Sí, pero más que nada es la posibilidad de, no implica. Sí. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que si tú dices 2.000 euros al mes o 1.500, como decíamos, pues para eso me voy a una empresa, me despreocupo, hago mis 8 horas y después ya está. Porque es que ser emprendedor, por llamarlo de alguna manera en general, implica mucho más y es una mochila más cargada, como ya hemos hablado en otro capítulo. Pero bueno, si queréis, era un desvío que hemos tomado un momento, pero me ha parecido importante señalarlo también porque esta veces no se comenta. Entonces, para montar nuestra SLU, a ver, necesitamos el capital social, ¿no? El mínimo son 3.000 euros sin una cantidad máxima. Además, pueden ser o aportaciones monetarias, dinero básicamente, o especies, mobiliario, ordenadores, lo que puedas aportar, ¿no? No es un gasto, pero hace falta, básicamente. Trámites, esto sí que es un gasto. Entre 500 y 1.200 euros, ¿vale? Por ejemplo, necesitas un notario o un abogado para el tema de los estatutos y normas y demás para constituir la empresa, que podrían ser unos 300 y 500, entre 300 y 500 euros. Esto hablamos muy en general, ¿eh? Después habrá de todo y según la localidad también dependerá. Y luego inscribir la sociedad limitada en la provincia donde desarrollaremos la actividad, que también depende según la provincia, pues entre 200, 300 euros aproximadamente. Y luego también hay un montón de gastos mensuales que siguen ahí, que es un poco la cuota mínima de autónomo societario, que ahora está en unos 310 euros. Este es una de las cosas que han mejorado el tema este de pagar según lo que ingresas para el que ingresaba poco. Para el que ingresaba mucho, ¿no? Porque antes era, creo que el mínimo andaba en 377 por ahí. Sí, Si lo no han lo ido recuerdo. subiendo, los últimos años lo han ido subiendo, pero esto es una de las trampas que te decía, porque para tener ciertos ingresos que a lo mejor no haces la empresa, ¿sabes? Y pagar esto es un poco trampa. No, claro que Perdón. sí. Bueno, y luego también está el gestor, que aquí ya no son 50 euros, ya estamos hablando de los 150 para que te lleven la empresa más o menos, según tamaño, que esto es eso, también es una aproximación relativa. Y luego también seguiremos pagando seguramente internet y móvil, vamos a poner que el jefe paga el suyo y los empleados pagan el suyo también, porque si no ya sería bastante más. Entonces seguimos ahí en unos 40 euros y herramientas y gastos que he puesto por poner algo 500 euros al mes que ni de coña, que va a ser mucho más, seguramente. Después el tema de los empleados, según el número, por supuesto, tienes que tener en cuenta el sueldo y luego hay que subirlo aproximadamente un 31% por seguridad social. Pongamos un ejemplo para verlo claro. Un trabajador con contrato indefinido y un sueldo bruto de unos 2.000 euros, ¿no? Ya estás cobrando más que el jefe, vería como en la nómina se le deducirían 127 euros de seguridad social a cargo del trabajador y 260 euros en concepto de retenciones, con lo que su sueldo neto sería uno de 1.613 euros aproximadamente. Por lo tanto, cada trabajador con este sueldo costaría unos 31.200 euros. Y si tenemos 5, pues son 156.000 euros al año, unos 13.000 euros al mes. Debo decir una cosa aquí también como aporte. No hemos contado, por ejemplo, gastos de ordenadores y material y todo eso, que si además están trabajando en remoto, la empresa debe pagar todo esto. ¿Vale? Así que serían unos gastos, hemos hablado, claro, no son gastos mensuales, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de empezar. Sí, yo he conocido ahora una persona que se ha ido en prácticas y tiene que llevar su ordenador a la empresa a trabajar, pero bueno, vamos a dar que hay unos mínimos, que la empresa te pone el material para trabajar y nos dará un poco, pues, ese resultado de que estábamos hablando de los 13.000 euros al mes y luego, pues le vamos a sumar todo esto que hemos hablado antes, que son solo 500, que van a ser seguramente muchos más, y el jefe aún no ha ganado nada tampoco. Entonces vamos a poner que quiere ingresar 2.000 euros al mes. Bueno, eran 2.400, pero nos daría, pues eso, unos 16.000 euros al mes, que son unos 186.000 euros al año, que son unas cifras que asustan y parece que estamos hablando de un millonario de Lamborghinis y estamos hablando de que le van a quedar sobre 2.000 euros con mucha suerte, que no va a llegar a ellos con esa facturación. Es Sí, sí. decir, ahí es cuando entiendes el precio de los productos, de lo que cuestan las cosas, porque esto es el mínimo viable. Es decir, seguramente un SaaS que gaste poco, que no tiene casi gasto de material, que tiene un margen de beneficio relativamente alto, teniendo en cuenta empleados, etcétera.
Sí, pero es lo que decíamos al principio también. Esto hay que ver cómo es la mayoría de las empresas, al menos en España. Y no es el caso este del super SaaS Claro, unipersonal claro. que gana 50.000 euros al mes. No son los casos generales. Pero a veces nos quedamos simplemente con las historias de éxito desde un garaje y el sesgo de supervivencia. Hemos hecho las cuentas y vamos a ver un poco los inconvenientes, ¿de acuerdo? Necesitas ingresar cantidades de dinero bastante altas, como nos ha explicado Carlos ahora, y tener un producto competitivo. Es que al final tienes que vender, ¿no? Y unos meses malos pueden comprometer básicamente la viabilidad del negocio, y más si vamos un poco raspadillos. Sí, es que claro, tienes un mes que lo que te dices, no, pues 4 meses malos. Estamos hablando de un vacío de 60.000 euros de gastos. Sí, sí, en este sentido, aquí habíamos apuntado una advertencia, pero es conveniente comentarlo ahora, que un gran porcentaje de empresas fracasan precisamente por falta de caja, así que debemos tenerlo en cuenta y tener en cuenta que vendrán las vacas flacas y meses peores y demás. Suele costar además arrancar al principio, por lo tanto debes tener un colchón preparado. No empieces con caja para 3 meses porque te vas a estrellar. Sí, y luego, ya que comentas todo esto, si tienes muchos empleados, necesitas caja y liquidez incluso para poder cerrar la empresa en caso de que las cosas vayan mal, porque todo esto de que las SLs, no, la responsabilidad es limitada entre comillas, porque ahí aparecen concursos de acreedores y otras cosas, incluso como administrador único puedes ser un poco responsable, ¿no? de todo eso y eres responsable de tu sueldo y de tus empleados. Y lo que comentabas tú de la caja, me viene a la mente sobre todo empresas que fracasan por culpa de las administraciones públicas, porque sabemos que las leyes dicen que los pagos se estipulan a 30 días o a 60 con acuerdo, y luego vienen las administraciones públicas que pagan a 7, 8 meses, 9 meses vista, y claro, esto era una empresa mínima viable que estamos hablando de 180.000 euros al año. Imaginaros una empresa de obras que necesita solo para funcionar, pues no lo sé, pero seguramente más de medio millón a los 6 meses. Una obra pública que se la pagan a los 8 o 9 meses, otra igual, va al tacho en nada. Carlos, hace un buen día, se acerca el fin de semana y me los estás tropeando. O sea, ¿por qué me sacas estos temas, tío? Bueno, porque aquí venimos a hablar de la realidad, de lo Cierto, bueno cierto, y, cierto, cierto, y de lo malo. Por eso nos dedicamos a los negocios digitales. cierto. Pues si quieres pasamos a las ventajas. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Habrá alguna? Hombre, a ver, yo creo que aquí hay muchas ventajas, sobre todo si estamos en ese equipo en remoto, en esa empresa que ya es un poco rentable, porque tienes un equipo muy bueno para empezar a construir. Ya estamos hablando de 5 o 6 trabajadores, ya si uno tiene una baja y bueno, tienes un equipo un poco formado, pues unos pueden cubrirse a los otros, ya no sufres tanto. Y luego la teoría dice que puedes empezar a delegar con facilidad porque tienes varias personas, pero eso es solo la teoría. No sé cuál es tu experiencia con este tema. Que sí, pero lo de facilidad lo pondría muy entre comillas, porque lo primero de todo es que tienes que aprender a delegar. Después ya hablamos, luego es encontrar a las personas correctas. Es decir, Pero es, tienes capital humano, pero es tu responsabilidad aprender a delegar y aprender a que ese capital humano funcione. y depende del capital humano en sí también. Sí, Sí, sí. y luego tienes eso. Lo vemos en una situación donde ya hay recursos para escalar o más facilidad para tener esa infraestructura, para que sea viable, para que cada uno haga lo suyo, para que aporten a lo mejor diferentes puntos de vista que en las situaciones anteriores pues era muy, muy difícil. Y después de todo esto tengo una sola pregunta. ¿Estáis asustados? Pues bienvenidos al mundo del emprendedor. Y listo. Yo creo que hay muchos datos que asusta, que acojona, que si traemos a alguien del sector primario, alguien se echaría las manos a la cabeza porque es un sector que ya sin subvenciones casi no puede ni sobrevivir de los precios que manejan. Pero eso, que nos van a caer palos por todos los lados, pero que, por favor, que repito, que entienda todo el mundo que estos son unos mínimos. Es decir, que de aquí para arriba, que para abajo es muy, muy difícil sobrevivir y mantenerse. Que hay gente que puede vivir con 500 euros al mes porque no le queda otra, pues también la hay. Y esa es una realidad que ojalá no hubiese que tener, ¿no? Pero existe y está ahí. Pero Pues, bueno,
Sí, iba a preguntar que por acabar bien, vamos a hacer alguna recomendación, ¿no? Sí, sí, yo mi recomendación es que la gente no se haga castillos en el aire y que empiece un poco en esa fórmula, sobre todo si no ha empezado a aprender o está en ello o todavía no consigue que sea viable, porque esto también pasa, que tire a la fórmula esa del autónomo mínimo viable y que ya irá creciendo y adquiriendo conocimientos suficientes como para crear otras formas o dar el paso a otros tipos de negocio, porque si no eres capaz de administrarte tú y tú no eres viable, imagínate si añades otras personas, otras complicaciones a la ecuación. Yo creo que todavía te va a costar más. Por mi parte, te recomendaría que huyeras de este país y que no volvieras, no miraras atrás. Si quieres quedarte, te recomendaría que calcularas bien tus precios teniendo en cuenta todas las variables. A veces eso, nos hacemos nuestras cuentas de la vieja, ¿no? Pero obviando muchísimas cosas y no podemos vivir eso. Yo que cobro 10 la hora y tal. No, no, porque tienes que pagar muchísimo y esto no son clases extra después del colegio. Además que sé que da pereza, tenemos poca formación, nos forman muy poco en este sentido, pero no podemos dejar de lado las finanzas personales y las profesionales. Necesitamos un mínimo de educación en este sentido. No nos lo dan, esto es evidente, por lo tanto tenemos que hacer nosotros los deberes, porque es muy importante. Bueno, pues, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos hablado? Con que me voy a ir a llorar ahora, Carlos. No, 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 no digas mentiras porque si no, no te estarías metido no sé, 10 proyectos a la vez, puede ser. No, pero bueno, pero porque no creo para mí, o sea, esto es como todo, no se va a recomendar emprender a todo el mundo, pero si eres de según qué tipo, pues es que para mí no me queda otra, es que es el estilo de vida que va conmigo. Sí, y a mí, bueno, pues la conclusión es eso, que es un poco intentar aportar, aunque sea desde la barra del bar y con cifras muy, muy brutas, sobre todo a nivel de también de solidaridad, ¿no? De que, joder, que parece que eso es muy caro, eso todo es muy caro, pero ese tío me ha vendido eso y vale 100 euros. Ya, pero es que ese tío necesita facturar una locura solo para poder dar de comer a las familias que dependen a lo mejor de sus empleados o lo que sea, ¿no? Es un poco también esa dualidad. Y luego también para los que están cobrando muy poco, que se den de cuenta que eso así no va a ser viable nunca, que intenten dar el salto y que puedan también aportar a la sociedad, porque yo creo que como negocios también tenemos ese deber no solo de ganar dinero, sino de aportar a la sociedad y de intentar hacer un mundo mejor en la medida de lo posible, que eso creo que también es importante. Buen mensaje este, Carlos. Pues si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Es un capítulo más corto, pero creo que hemos resumido todo y no me caben en la cabeza más números, así que por mí está bien. Sí, sí, ya te empezaste a agobiar cuando viste tantos números y bueno, le hemos dado salida. Dejamos un capitulillo más corto para toda esa gente que dice que nuestro podcast dura mucho. Y recordar, pues eso, que van a poder encontrar todas las notas y estas cifras de la cuenta de la vieja en nuestra web, podcastnegrodelemprendedor.com, y que nos sigan. Si no nos seguís, pues estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, y también pues podéis dejarnos 5 estrellas e incluso seguir todos los shorts que vamos dejando, que son esas pildoritas o esa forma de ver qué están contando la gente ahí dentro y para que os entre ganas y os lo escuchéis completo. Recordad que las suscripciones y las estrellitas no tienen IVA tampoco, así que os sale más barato. Y ya sabéis que podéis comentar si tenéis alguna duda en cualquiera de las plataformas donde estamos, en la página web directamente. Y queremos agradecer de nuevo al patrocinador, Rayola Networks, que nos apoya en este proyecto y nos hace mucha ilusión además tener este proyecto con nosotros, básicamente. Así que por mí, si te parece, Carlos, lo dejamos por hoy y volvemos el jueves que viene con otra entrevista. Sí, volveremos con otra entrevista o otro capitulillo. Que Hasta vaya el muy bien. jueves. Hasta el jueves.